a mi canal, La Capey, una cubana libre en Texas. Le dije que no a los comunistas en Cuba. Quizás para muchos de ustedes no es secreto lo que sucede en un régimen tiránico y totalitario como es el régimen cubano, aunque por décadas ellos han querido venderle al mundo entero la idea de que Cuba es un paraíso socialista, la idea de que en Cuba todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales, y sí, todos somos iguales de pobres, iguales de miserables, todos tenemos los mismos derechos, derecho a no expresarnos, el derecho a no pensar por nosotros mismos, el derecho a no tener absolutamente nada y a callar la boca y ser pisoteados. Esos son los derechos que tenemos en Cuba. La enseñanza, en este caso, no es patriota, porque lo que enseñan en Cuba no es el patriotismo, sino más bien una ideología completamente comunista, completamente marxista, desde muy temprano. No comienza con la educación primaria, no, comienza con la guardería, comienza con los círculos infantiles. Algo tan sencillo como que cuando los niños en Cuba aprenden a leer y a escribir, para las letras, ellos, digamos, si van a aprender la letra F de, ¿qué ustedes creen? Fidel. La CH, la Ch, funciona de Che Guevara. Y ahí de paso tienes que aprenderte un pequeño poema acerca de lo maravilloso que es Fidel y de lo maravilloso que fue el asesino del Che Guevara. Entonces, desde muy pequeños te empiezan a enseñar que no hay nada mejor. No hay nada más bueno que su revolución, no hay nada más bueno que su ideología, la de ellos, la que ellos escogieron creer. Y entonces tienen el eslogan desde muy pequeño que tienes que repetir en la escuela, aunque no entiendas ni lo que dice. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Número 1, no entendías ni lo que significaba la palabra pionero. Número 2, mucho menos entiendes lo que significa el comunismo. Y número 3, ni conoces al Che. Solo una idea que te están metiendo desde tan pequeño que aunque tú no lo entiendas, tú lo vas asimilando, lo vas captando y lo repites como un robot. Para cuando tú llegas ya a lo que en muchos países se conoce como la prepa, la preparatoria, en Cuba le llaman el preuniversitario, ¿ven? Lo previo a la universidad. Para cuando ya tú llegas al preuniversitario en Cuba, la presión es tremenda, es horrible, para que tú formes parte, para que tú te inscribas como miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC. Y yo fui de las jóvenes que no se registró en su Unión de Jóvenes Comunistas. Entonces ya después, cuando llego a la universidad, en mi primer año no hubo problema. En el segundo año ya me presionaron por todas partes para que yo formara parte de la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas. Había una profesora muy buena de inglés, cuyo nombre, por más que trato de recordar, no logro recordarlo. Y ella había sido mi profesora en el preuniversitario. Pero después se había transferido en mi segundo año de universidad y enseñaba en la universidad. Y si alguno de mis amigos ve este video, probablemente sí recuerde el nombre de esta profesora. Ella sabía qué tipo de estudiante yo era. Sabía que era una de las mejores de mi clase, que era estudiosa, respetuosa, llegaba temprano, etc. Yo era una buena estudiante. Y me llamó a su oficina, a ella me la asignaron, que tenía que hablar conmigo porque yo era la única que faltaba en la universidad por hacerme miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Qué les parece? Y yo le dije que yo no quería. Y ella me preguntó, ¿por qué? Le dije, porque yo no quiero. Yo no quiero ser miembro de esa organización.
Y ella me dijo, tú entiendes que si tú te niegas, tú te estás poniendo en la postura de contrarrevolucionaria, que tú estás en contra de la revolución y venga otra vez con la revolución. Yo desde que era niña siempre me cuestionaba quién era la revolución, porque hablaban tanto, porque la revolución, lo debemos a la revolución, hay que agradecer a la revolución, la revolución, la revolución. Que ya, yo llegué a pensar en mi mente de niña que la revolución era una mujer. Y entonces, al final me dijo, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer firmar un papel que dice que por el principio, hoy en todos los términos que los comunistas inventan, por el principio de voluntariedad, se te permite que tú no seas parte de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque ese principio existe aquí en el país y tú por voluntad propia puedes decidir lo que quieres y no quieres. ¿Ok? Aunque no existe el principio, no voy a ser parte de. Entonces, esa fue lo primero. Después, todos los domingos estábamos convocados los estudiantes. No solo teníamos clases de lunes a viernes, día entero prácticamente, sino que además los domingos teníamos que ir al día de la defensa de la revolución, donde supuestamente en la mañana, tenías que pasar la mañana en la universidad aprendiendo a cómo manejar una AKM o algún tipo de rifle, creo que es una AKM, que son los rifles rusos que hay en Cuba. Cómo manejar una AKM en caso de que el enemigo, Estados Unidos, nos venga a agredir, porque ese es el cuento que nos han vendido en Cuba toda la vida, que Estados Unidos va a agredir. Estados Unidos ni le interesa ni agredir, ni ayudar al pueblo de Cuba. Ya lo hemos visto. Entonces, yo no iba y me llamaron y yo les dije muy respetuosamente que yo lo sentía, que yo soy cristiana y los domingos son para mi Señor. Yo no vengo a prepararme a nada los domingos. Que si ellos quieren podían hacerlo en cualquier otra ocasión, en otro día, pero no un domingo. Y después de insistir, me dejaron supuestamente tranquila. Hasta que ya después llega la historia de la escuela al campo. Que sobre eso les voy a hacer otro video, pero la escuela al campo es nada más y nada menos que las escuelas tienen que ir por un mes entero a unos recintos, digámosle así, que el régimen cubano ha creado para que los muchachos, los estudiantes estén lejos de su familia durante un mes entero. Ahí estás albergado, ahí duermes, en esos albergues, ahí vives, ahí te dan comida y tienes que ir todos los días, el día entero, a trabajar en el campo, porque ese es tu aporte y tu agradecimiento a que la Revolución Cubana te está dando educación gratuita. Y esto comienza desde la secundaria básica, desde que tienes apenas 11 a 12 años de edad. Pero les voy a hacer otro video explicándoles en qué consiste la escuela al campo para aquellos que no son cubanos. Y entonces yo dije que yo no iba, porque ya yo estaba cansada, ya era toda una vida con las enseñanzas que ellos le daban la gana. Tenías que pensar como ellos querían, tenías que expresarte como ellos querían, tenías que hacer lo que ellos querían, si no todo te estaba condicionado. Y yo les dije, basta ya yo 6 años estuve en escuela al campo y trabajando en el campo, incluyendo que mis 3 años de preuniversitario fueron internas, fueron becadas, donde estudiaba en la mañana y en la tarde trabajaba en el campo, de gratis para el régimen cubano, porque tenía que agradecerles a ellos el hecho de poder ser educada. Entonces, no es gratis la educación en Cuba. Eventualmente, cuando terminó ese semestre y tomamos el receso o vacaciones, regresamos al siguiente semestre, me sacaron del aula, me llevaron a la oficina del subdirector para decirme que ya yo no era parte de la universidad, que yo estaba suspendida por 6 meses. Y cuando yo pregunté por qué motivo yo estaba suspendida, cuando yo era de los mejores alumnos en mi clase, yo era intachable, a mí no podían señalarme por nada. Me dijeron que porque yo no estaba respondiendo al llamado de la revolución. O sea, estas 3 cosas que le describí. Sobre todo por no haber ido a esta escuela al campo el mes entero y por no querer ir los domingos al día de la defensa. El otro no me lo mencionaron, pero yo sé que ese otro estuvo ahí. Ellos solo buscaron los motivos para sacarme. Y fue muy triste y muy duro. Yo me fui a mi casa, se lo conté a mis padres.
Mis padres no hicieron mucho, no había mucho que pudieran hacer. Pasaron los 6 meses y yo de tonta pensé que a los 6 meses yo podía reincorporarme a mi carrera, a mis estudios. Y cuando llego al siguiente semestre me dicen que no, que ya yo no soy parte de los estudiantes de la universidad, que yo tenía que irme, que yo no podía seguir estudiando. Yo traté de pelearla, les dije que no estaba de acuerdo, que a quién podía apelar. No hay nadie a quien apelar porque así pasa en un régimen. Ellos están en control absoluto. Usted no tiene derecho de ningún tipo. Tú no puedes apelar a nadie, a nadie. Esa es la decisión, está tomada, son órdenes que bajan. No sabemos todavía de quién, pero ellos siempre dicen de arriba. Y simplemente no hay nada que tú puedas hacer. Entonces yo les dije que no a los comunistas en aspectos bien sencillos, porque era mi derecho como ciudadana a decir que sí o que no. Yo estaba en una universidad para estudiar, para capacitarme y graduarme de profesora de inglés. Eso era lo que yo estudiaba. No estaba para ir a aprender a usar armas los domingos. No estaba para irme un mes entero a trabajar en el campo, de gratis además. Y no quería ser miembro de su organización comunista. Y me sacaron. Me quedé sin mi carrera. Así sucede en los regímenes totalitarios, socialistas y comunistas, donde el Estado, el gobierno, tiene todo el control, todo el poder, toda la autoridad, y esa es la realidad de Cuba. No te atrevas a pensar diferente, no te atrevas a expresarte diferente. Ahora les quiero hablar un poquito de la situación actual de Cuba. Ya les dije, y para ustedes no es secreto, para muchos de ustedes, pero sé que hay muchos que idolatran el régimen castrista y el supuesto idilio que ellos le han vendido al mundo por 62 años. Régimen totalitario, no se te permite pensar diferente. Si lo haces, déjalo aquí, no lo exteriorices. No se te permite actuar diferente, expresarte diferente, tienes que ir con la corriente o te hacen la vida imposible. Llevamos con 62 años de un bloqueo brutal, pero es un bloqueo interno, no de los Estados Unidos. Bloqueo interno de un gobierno que oprime a sus ciudadanos, que no les permite tener negocios, no les permite tener pequeñas empresas, no les permite crecer esa pequeña empresa, no le permite a un campesino los productos que cosecha venderlos en un libre mercado y pagar sus impuestos, no le permite a nadie salirse de la raya que ellos han marcado y que han trazado. Los cubanos ahora mismo se están enfermando y muriéndose como moscas. Me dijo mi hermano, aquí la gente se está muriendo como moscas. Eso está pasando en Cuba. No hay camas en los hospitales. No hay medicamentos básicos como aspirina, como un Tylenol o un ibuprofeno. No hay ni siquiera antibióticos para atender a las personas, para recetarles. Los pocos antibióticos que hay asignados en hospitales, personal del hospital se los roba y los revende en el mercado negro a miles de pesos cubanos. La situación es caótica, no hay ni siquiera ataúdes para poner a los muertos. Les dicen a las personas, llévense a su familiar o váyase a su casa, trátese en su casa con lo que encuentre o muérase tranquilo, literalmente, muérase tranquilo en casa. Eso está diciendo el personal de la salud en Cuba. No hay oxígeno en los hospitales porque esta dictadura y régimen tan fallido ni siquiera tiene la capacidad de embotellar el oxígeno para administrárselo a su gente. Los están dejando morir de la manera más cruel e inhumana. No hay ataúdes para enterrar a las personas y los están mandando, busquen los videos en el internet, los están mandando a morir en sus casas porque ni siquiera una camilla hospitalaria hay para que mueran como un ser humano en un hospital siendo atendidos hasta el último momento.
Ya les dije, no hay oxígeno, no hay medicamentos para dolor, no hay antibióticos, no hay limón. Limón. El limón crece en árboles, no hay limones en Cuba. Esto es inconcebible. Ustedes me dirán, ¿cómo no va a haber limón? Es un árbol. No, no existe limón. Una amiga me dijo, no tienen té de eucalipto, que es muy bueno. Le dije, no. Otra amiga me dijo, pero crecen los árboles. Le dije, no hay árbol de eucalipto en Cuba. No hay nada en Cuba. No existe nada en Cuba. Solo tienes que vivirlo y verlo para poder entenderlo, para poder concebirlo. Porque es inconcebible. Mi familia está enferma y no tiene medicamentos. Los Estados Unidos ofrecieron, estuve leyendo o escuchando, enviar asistencia de todo tipo, médica y la que se necesite, autorizado llegar asistencia por vía aérea a 6 aeropuertos cubanos. Y el gobierno de Cuba dijo que no, se llenó la boca en televisión, plena televisión cubana, de decir que no, que simple y llanamente no iban a recibir nada del enemigo porque ellos no iban a administrarle al pueblo cubano medicamentos expirados de sobras que iba a darle el enemigo. Cuando en Cuba están matando a las personas de hambre diciendo que es por culpa del bloqueo, pero todo lo que está entrando a Cuba de alimentos lo apartan para sus militares y lo están apartando también para los hoteles, para el turismo, mientras que el pueblo no tiene que comer. ¿Y qué están haciendo? Empiezan a sacar, después de las protestas que hubo el mes pasado, en julio, masivas en Cuba, comenzaron a sacar migajas, un poco de aceite, unas latas de carne rusa que estaban hasta vencidas y asignaron una botella de aceite por casa y una lata de carne por casa, por familia. Pero ese es el resultado de tener un régimen comunista. Eso es lo que pasa. Así que aquellos que coquetean con el comunismo y el socialismo, aquellos que viven en una burbuja idílica, porque piensan que el capitalismo es cruel, aguántense y esperen a vivir un comunismo, un socialismo, un régimen totalitario como el de Cuba. Nunca empieza bien y no acaba bien hasta que se acabe. Para los cubanos que me escuchan, siempre hay algo que puedes hacer. Siempre puedes pararte en la brecha. Siempre hay cosas del régimen a las que les puedes decir que no, aunque va a haber consecuencias. Para aquellos que viven aquí en América y saben los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, después de lo sucedido en noviembre, todo el mundo sabe qué pasó en noviembre. Hubo robo, el robo más grande de la historia, el 3 de noviembre. Y el debacle de la destrucción a la que están llevando esta nación. Rapidito, a pasos agigantados. Bueno, le toca a cada ciudadano pararse en firme. Le toca a cada uno de nosotros, nos toca pararnos en firme y decir no, cuando haya que decir no, y dar la batalla cuando hay que darla. Esta es mi historia, esta es una de mis historias con el régimen cubano, el régimen castrista. En otra ocasión les cuento en qué consisten las escuelas al campo, las maravillosas escuelas al campo donde llevan a nuestros niños desde la edad de 11 a 12 años en Cuba. Y en otra ocasión pues les contaré también cómo fue mi experiencia para salir de Cuba. Muchas gracias, espero que hayan aprendido, espero que hayan disfrutado mi video y hasta la próxima.